Más allá de las operaciones de edición que podrían ser comunes a todos los programas, como copiar o borrar, AutoCAD tiene un juego adicional de comandos para modificar objetos que son propios del dibujo técnico. Como podrá comprobar enseguida, muchas de estas herramientas de modificación especializadas facilitan la creación de nuevos objetos y el tipo de dibujo CAD. El comando desfase crea nuevos objetos a una distancia específica de objetos ya existentes. Vamos a verlo con un ejemplo. En la sección Modificar de la ficha Inicio encontramos el botón Desfase. Al pulsarlo, la ventana de línea de comandos nos solicita la distancia en la que se va a ubicar el nuevo objeto o el objeto desfasado. Después debemos designar el objeto que se va a duplicar. Después debemos indicar el lado de desplazamiento y observe que el comando no concluye aquí. Con ese valor de desfase que he capturado, puedo terminar mi tarea indicando el resto de los objetos que deseo desfasar. Observe que he desfasado tanto líneas rectas como este arco. Para concluir el trabajo de este dibujo, voy a aplicar algunos recortes. Voy a indicar otros elementos. Y como puede ver, estos muros han quedado concluidos. En la versión 2015 de AutoCAD, el funcionamiento del comando desfase es el mismo. Si acaso tiene una pequeña diferencia visual. Vamos a verlo con este círculo y esta línea. Voy aquí a indicar el comando desfase que ya explicamos en el segmento de video anterior. Como recordará, en la ventana de línea de comando nos pide que indiquemos la distancia de desfase. Aquí en la última aplicación del comando utilicé 15, voy a repetirla. Después vamos a designar objetos, en este caso voy a designar este círculo. Y la diferencia visual es que el objeto a ser desfasado se resalta en esta línea azul claro. Y después, dependiendo de dónde pongamos el cursor, me da una vista preliminar del resultado que voy a obtener, dependiendo de dónde haga clic. El comando desfase, en el caso de los círculos y los arcos, crea objetos no exactamente iguales al original. Por ejemplo, si yo doy clic en esta parte, el círculo quedará concéntrico al círculo original, pero evidentemente tendrá mayor radio. Vamos a repetirlo en el caso de la línea. Voy a dar la misma distancia de desfase, designo el objeto y luego otra vez, dependiendo de dónde pongamos el cursor, me va a dar una vista preliminar del resultado. El comando simetría crea, como su nombre lo indica, objetos simétricos a los originales respecto a un eje. Coloquialmente podemos decir que duplica los objetos seleccionados, pero como si fueran reflejados en un espejo. La superficie del espejo, visto perpendicularmente, sería precisamente el eje de simetría. Cuando activamos el comando y hacemos nuestra selección de objetos, AutoCAD nos pide 2 puntos para establecer el eje de simetría, igual que cuando dibujamos una línea. El nuevo objeto simétrico se ubica a la distancia y al ángulo del eje de simetría a la que está el objeto original. Después de definir el eje, podemos optar por borrar el original o mantenerlo. Veamos todo esto con un ejemplo. Vamos a dibujar una línea para utilizarla como eje de simetría y poder ejemplificar ese comando. Vamos a dibujarla aquí. Y vamos a iniciar el comando simetría.
seleccionando todos estos objetos. Después, la ventana de línea de comandos me pide que especifique el primer punto de la línea de simetría. Por tanto, voy a utilizar el punto final de la línea que acabo de construir. El segundo punto sería su segundo punto final. Obviamente puedo marcar un par de puntos en el espacio que determinan el eje de simetría. Aquí simplemente me estoy valiendo de este objeto de línea. Finalmente, la ventana de línea de comandos me solicita que si deseo borrar los objetos de origen. En este caso le voy a decir que no. Con lo que obtengo un objeto completamente simétrico a los objetos originales. El comando matriz crea copias múltiples de un objeto y los dispone de acuerdo a 3 criterios, como matriz rectangular, como matriz polar y como matriz de camino. Vamos a verlos. El comando de edición llamado matriz lo que hace es crear múltiples copias de un objeto u objetos seleccionados y los dispone conforme a un arreglo. El comando se encuentra en la sección modificar de la ficha inicio. Recuerde que estamos trabajando en el espacio de trabajo, dibujo y anotación y tenemos 3 tipos de matrices. La matriz rectangular, la matriz de camino o bien una matriz polar. La matriz rectangular, como puede ver, se trata de crear una combinación de objetos, de copias de objetos en filas y columnas. Al pulsar en matriz rectangular, debo seleccionar los objetos que van a conformar los elementos de esa matriz. Y al terminar la selección, puede ser con un Enter o con el botón derecho del ratón, obtengo en primer lugar una propuesta predeterminada de filas y columnas para esa matriz. Sin embargo, aquí hay varios elementos que tenemos que revisar un poco más detenidamente. En primer lugar, observe que la matriz tiene pequeñas señalizaciones de color azul, son rectángulos y triángulos que reciben el nombre de pinzamientos. Los pinzamientos van a ser motivo de estudio particular en un capítulo un poco más adelante. Ya estamos muy cerca de revisar los pinzamientos para todos los objetos y las funciones que cumplen al momento de editarlos. Sin embargo, en esta matriz tenemos algunos pinzamientos que debemos atender de una vez. Observe que tenemos un pinzamiento en el objeto original, en esta parte, y tenemos otro en la esquina superior derecha. Si tomamos ese pinzamiento y lo arrastramos con el ratón, entonces podemos modificar el número de filas y columnas que va a tener la matriz. Observe que en este momento, al soltarlo aquí, he dejado una matriz de 5 filas y 2, 4, 6, 8, 9 columnas. Vamos a modificar un poco el zoom. El zoom ya habíamos dicho que es un comando transparente, puede ejecutarse a la mitad de la ejecución de otro comando, por tanto, aunque estoy trabajando la matriz, puedo aplicar un zoom, más o menos. Me salgo y sigo estando en el comando que me permite editar la matriz. Vamos a aplicar un encuadre. Listo. Entonces volvemos otra vez a la matriz. Decíamos entonces, el pinzamiento que está en la esquina superior derecha me permite modificar dinámicamente, utilizando el ratón, el número de filas y columnas de las que se compone esta matriz. El pinzamiento que está abajo a la derecha me permite modificar el número de columnas cuando lo arrastro. Aquí vamos a añadir unas cuantas columnas, o bien vamos a disminuirlas. Lo mismo ocurre con el pinzamiento que está en la esquina superior izquierda. Me permite modificar ahora el número de filas. Si lo arrastro hacia arriba, aumentará el número de filas de la matriz. Si lo arrastro hacia abajo, disminuirá el número de filas. Vamos a agregarle unas pocas columnas y una fila más. Ahí está.
Tenemos además otros dos pinzamientos, estos. Estos no modifican el número de filas ni de columnas. Lo que hacen es que modifican la distancia entre los elementos. Por ejemplo, aquí se modificaría la distancia horizontal entre el objeto base y los que le siguen en las columnas. Por tanto, podemos concluir que se trata de modificar el espacio entre columnas. Sigue siendo el mismo número de filas, pero ahora los elementos se encuentran más separados. Vamos a volverlos a juntar. ¿Listo? Y lo mismo podemos hacer con el espacio entre filas. Más separado, menos separado. Ahora, si nosotros necesitamos calcular o necesitamos establecer la separación entre columnas y entre filas, pero en función de un punto específico del objeto, entonces podemos ir a la ventana de línea de comandos y utilizar la opción punto base. La opción punto base me permite redefinir el punto desde el cual se va a medir las diversas distancias. Observe ahora dónde se ubican los pinzamientos. Por tanto, si modifico la distancia entre columnas, será la distancia que va del punto base al punto base siguiente. Este mismo punto base me serviría para modificar la distancia entre las filas, pero a lo mejor no quiero tomar ese punto base entre filas, lo puedo volver a redefinir y podríamos utilizar ahora una referencia a objetos, que es otro comando transparente, para poder utilizar este punto base para establecer la distancia entre filas de manera muy precisa. Como puede ver, aquí se trata de butacas que perfectamente podrían ser de un cine, de un auditorio, etc. Estos mismos elementos, las distancias, el número de columnas, etc., podemos establecerlos manualmente con las opciones de la ventana de línea de comandos. Observe que tengo un comando espaciado, un comando columnas, un comando filas. También tengo un comando niveles, pero ese lo vamos a revisar cuando hagamos matrices en 3D. Es decir, ya no es solo el número de columnas, el número de filas, sino también cuántos niveles puede tener la matriz. Pero se va a ver en su momento. Decíamos entonces que los mismos parámetros que podemos modificar para establecer la matriz según nuestras necesidades, podemos indicarlos manualmente, por decirlo de ese modo, en la ventana de línea de comandos. Por ejemplo, filas. Tengo actualmente 5 filas, lo voy a dejar en 3. Ahora bien, también podemos establecer esos mismos parámetros, pero aprovechando una ceja contextual que aparece en la cinta de opciones. Observe que la cinta de opciones me indica qué tipo de matriz estamos trabajando, en este caso una matriz rectangular, y por tanto todos sus datos, organizados por distintas categorías. Aquí tenemos las columnas, cuántas columnas tenemos, la distancia del punto base al siguiente punto base entre columnas, o bien la distancia que ocupa toda la matriz. Nosotros podríamos indicar estos datos aquí mismo y la matriz se modifica automáticamente. Esto me parece una manera visualmente más organizada que incluso las distintas opciones de la ventana de línea de comandos. Lo mismo podemos hacer con las filas, modificar su número, la distancia entre puntos base o bien la distancia total que abarca toda la matriz. Otra modificación. Vea que tenemos también una categoría o una sección especial para los niveles, el número de niveles y sus respectivas distancias. El comando que utilizamos en la ventana de línea de comandos hace un momento para redefinir el punto base tiene también un equivalente en forma de botón en la cinta de opciones llamado precisamente punto base y que ahorita ya no voy a repetir. Finalmente, nosotros decidimos si una matriz es asociativa o no con este botón. Obviamente también podemos hacerlo a través de la ventana de línea de comandos. Simplemente se trata de activar o desactivar esta característica.
Cuando una matriz es asociativa, significa que si editamos el objeto de origen, todos los demás objetos también se van a editar, se van a modificar con él. Si la matriz no es asociativa, entonces podemos editar y modificar cada elemento en lo individual sin que el resto se vea afectado. Para finalizar, voy a hacer un poco más pequeña mi matriz. Y voy a concluir con Enter. En la nueva versión de AutoCAD, la novedad es que no hay nada nuevo bajo el sol. Es exactamente igual. Vamos a arrastrar esto. Y vamos a observar la cinta de opciones. Todo es lo mismo. Vamos ahora a crear una matriz polar. Esta opción se encuentra en la lista desplegable del mismo botón matriz. Aquí. Como siempre, debemos designar los objetos con los cuales deseamos crear una matriz. Como se trata de una matriz polar, debo definir un centro para la misma, la cual voy a ubicar aquí. Y observe cómo es que ahora, conforme muevo el cursor en sentido antihorario, AutoCAD va ubicando elementos en función del espacio disponible. También podría yo indicar el número de elementos que deseo para mi matriz escribiendo esa cantidad directamente en la ventana de línea de comandos. Aquí yo le voy a decir que deseo que mi matriz sea solamente de 8 elementos. Observe cómo es que ahora puedo definir la distancia entre estos elementos dinámicamente con el ratón, o bien escribiendo un valor de ángulo en la ventana de línea de comandos, o simplemente pulsando Enter para que quede el valor predeterminado, es decir, 360 grados. Como en este caso. Igual que con la matriz rectangular, en la matriz polar, antes de concluirla con Enter, también disponemos de una serie de opciones que nos permiten modificarla. Por ejemplo, podemos definir si se trata o no de una matriz asociativa. Podemos cambiar su punto base, lo cual reubicará sus pinzamientos. Podemos modificar su número de elementos. Aquí le voy a indicar que en lugar de ser de 8 elementos, deseo que contenga 10. Puedo modificar la distancia entre estos elementos utilizando la opción ángulo entre. O bien puedo definir el ángulo total que van a abarcar los elementos de la matriz utilizando la opción ángulo de relleno. Por ejemplo, en vez de que abarque los 360 grados, podría yo decir que abarque solamente 180. Puedo volver, por supuesto, a los 360 grados. También podemos indicar el número de filas de la matriz. Esta sería una matriz de una sola fila. Con la opción F, puedo decir que deseo que sea una matriz de 2 filas. Su número de elementos será el mismo, pero será una matriz concéntrica a la primera matriz polar. Y la distancia tenemos que especificarla en la ventana de línea de comandos. Aquí le voy a decir que deseo que tenga una distancia de 15 unidades. Ahí. Finalmente, vamos a indicar que no deseo que estos objetos giren en función de su posición en los ángulos de la matriz polar. Por tanto, voy a utilizar la opción girar objetos y le voy a decir que no. Concluimos esta matriz polar con Enter. No, hombre, Luis Manuel, ¿qué te tomas? Todas las opciones del comando de matriz polar quedaron explicados en este video. Sin embargo, a la luz de las pequeñas modificaciones que vienen con la versión 2013 del programa, tenemos que volver a revisar matriz polar. Hay algunos cambios. Por lo que volvemos a pulsar en matriz polar, seleccionamos el objeto o objetos que van a ser motivo de esa matriz. Indicamos un centro para la matriz y el primer cambio es
que ya no distribuimos los objetos moviendo el ratón en sentido antihorario, como hicimos hace un momento, sino que AutoCAD me da una matriz polar predeterminada, pero además con todas las herramientas para su edición. Tenemos en la ventana de línea de comandos todas las opciones que revisamos en este video y funcionan de la misma manera. Asociativa, punto base, el número de elementos, el ángulo entre los elementos, el ángulo de relleno, que es el ángulo total que van a abarcar todos los elementos de la matriz polar. Si tenemos segundas filas, lo de los niveles ya sabíamos, es un tema 3D. Si los objetos van a girar junto con la matriz y concluir la matriz polar con Enter. Todo eso funciona tal y cual se explicó. Decíamos que hay algunos cambios. Uno de ellos es que ya no lo hacemos dinámicamente con el ratón, sino que tendríamos que capturar aquí esos valores. Pero el principal cambio, la principal diferencia, es la ceja contextual llamada creación de matriz, que aparece en la cinta de opciones, en donde podemos ahora, igual que con la matriz rectangular, capturar esos datos. Observe que nos indica de qué tipo de matriz se trata. Matriz polar. El número de elementos, 6. Podemos modificarlo, lo voy a cambiar a 8. ¡Pum! Tenemos el ángulo entre cada uno de esos elementos, en este caso 45 grados, pero también el ángulo de relleno, es decir, el ángulo total que abarcan todos los elementos de la matriz. Podríamos crear una matriz polar que abarcara solo una fracción del círculo, por ejemplo 180 grados, medio círculo, y esos mismos elementos, el mismo número porque está establecido aquí, se redistribuye y por tanto el ángulo entre cada uno de ellos es menor, como puede observar, en este caso de 26 grados. Si hiciéramos una matriz polar de 5 elementos, obviamente la distancia entre cada uno de ellos aumentaría, pero seguiría abarcando 180 grados. Le voy a poner 10 elementos, pero 360 grados. Lo mismo si indicamos más de una fila. 2, 3 filas, creará una segunda matriz polar concéntrica a la primera, con el mismo número de elementos establecido. Lo voy a dejar en una. Niveles, ya lo explicamos, se trata de crear niveles sobre el eje Z, por tanto es un tema 3D. Si la matriz polar es o no asociativa, también ya lo explicamos. Una matriz polar asociativa puede editarse el objeto de origen. Si los objetos giran o no, tiene un equivalente en la ventana de línea de comandos, pero puede verse aquí como botón. Si esto está desactivado, entonces los objetos miran todos hacia el mismo sentido en que lo hace el objeto original. Y si giran, pues van girando conforme se distribuyen en la matriz. Y el último botón indica en qué sentido va a girar o va a realizar los giros esos elementos, si en sentido horario o antihorario. Lo que no se mencionó tampoco en el video son los pinzamientos. Este es su pinzamiento base de la matriz, con la cual podemos desplazar toda la matriz polar. Aquí se ve el objeto origen, pero este desaparece cuando termina el comando. Decíamos, podemos desplazar la matriz polar. Este pinzamiento me permite modificar la distancia entre el punto base y el objeto de origen y por tanto podría decirse que modifica el radio de la matriz polar. Como puede ver, vamos a hacerla ahí más cerrada o más abierta. Y con este pinzamiento modificamos la distancia o el ángulo entre los elementos. Vamos a hacer una matriz distinta para que veamos el efecto ahora de estos pinzamientos. Vamos a hacerla más pequeña y volvamos a modificar. Por tanto, las modificaciones o las diferencias entre una versión y otra es que además ya tenemos las opciones o esta ceja contextual
de la cinta de opciones para poder aquí establecer esos mismos parámetros, o bien podemos hacerlo igual que en el video anterior a través de las opciones de la ventana de línea de comandos. En cualquier caso, puede establecer con todo detalle los parámetros de su matriz. A ver, nada más para precisar aún más el último comentario respecto a los pinzamientos en la matriz polar. Voy a hacer una matriz polar rápida. Voy a utilizar estos objetos que han quedado de ejemplos anteriores. Aquí está, matriz polar. Los vamos a seleccionar y vamos a especificar un punto central. Ahí está. Voy a borrar aquí el ángulo de relleno y vamos a jalar aquí con este pinzamiento los elementos de la matriz. Este primer pinzamiento determina la distancia angular entre los elementos de la matriz. El otro determina el número de elementos que tiene la matriz. Si hay espacio, pues añade elementos. Ahí está. Menos elementos, mismo ángulo, puedo jalar este y modifico el ángulo entre esos elementos. Eso es todo. El procedimiento para crear matrices de camino es muy similar al procedimiento que hemos utilizado para crear matrices polares y matrices rectangulares. Sin embargo, en este caso tenemos que tener otro objeto que sirva como ruta para la matriz de camino. En este caso voy a dibujar un arco. Más o menos así. Y además vamos a alinear con ese arco el objeto que sobre el cual vamos a construir la matriz. En este caso se trata de un grupo de objetos. Recuerde que el botón para hacer matrices es un botón desplegable y en él podemos ver los tres tipos de matrices, las rectangulares, las polares y la que voy a utilizar ahorita de camino. Seleccionamos los objetos que van a formar la matriz y también, a diferencia de los otros casos, ahora debemos señalar el objeto que va a servir como ruta para la matriz. Listo. Igual que en los otros casos, tenemos una ceja contextual llamada creación de matriz y tenemos las opciones en la ventana de línea de comandos. Muchas de esas opciones son iguales a las que ya hemos estudiado y podemos mencionar rápidamente el número de elementos y las distancias entre estos, el número de filas, en este caso se ven así, 2 filas, 3 filas, etc. Vamos a dejar una fila. El número de niveles, lo hemos mencionado, es un tema 3D, si la matriz es o no asociativa, y después vienen los pequeños elementos que diferencian este tipo de matriz en particular. Por ejemplo, podemos distribuir los elementos de la matriz respecto a unos a otros a una distancia específica. Por ejemplo, le voy a decir que estén a 0.5 unidades. Y este sería el resultado. Pero también podemos, con este botón, distribuir los elementos entre la ruta total. Por tanto, la longitud total de la ruta se dividiría entre el número de elementos y estos se distribuirían de manera proporcional. Voy a disminuir el número de elementos, lo vamos a dejar en 7. Y estos se vuelven a distribuir entre la ruta. Vamos a ponerles una distancia específica y les voy a poner 0.5. Después tenemos otra vez pinzamientos para editar la matriz, sus distintas distancias. Observe que modifica el número de elementos de acuerdo a lo que cabe en la ruta, como puede ver aquí. Lo voy a abrir un poco. Ahí lo vamos a dejar. Y estos elementos pueden girar con la trayectoria o quedar alineados al objeto original. Eso se consigue con alinear elementos. También podemos establecer la dirección de Z, que otra vez es un tema 3D. Finalmente, terminamos la matriz con Enter. Queda asociada
al objeto que sirve de ruta. De modo que si editamos, en este caso el arco, la matriz también se modifica. Eso es nuevo en esta versión. Observe que ni siquiera tengo seleccionada la matriz, sino que he modificado con sus pinzamientos la longitud del arco y la matriz se modifica con este. Ahora, ¿cómo queda esta matriz? Si nosotros desaparecemos el objeto que sirvió de ruta y la matriz queda dibujada. Acabamos de ver cómo crear matrices a través de un comando de edición. Ahora la modificación de esas matrices requiere de un nuevo comando, también de edición, llamado precisamente editar matriz, lo cual tiene sus ventajas toda vez que lo más probable es que al modificar los objetos de origen de una matriz, deseemos que todos los elementos de la matriz también se modifiquen. Así que aunque suene peculiar, debemos revisar este comando de edición que modifica objetos creados con un comando de edición. Cabe decir que el requisito para editar una matriz es que esté activa su propiedad asociativa. De lo contrario, los objetos de la matriz se considerarán independientes entre sí y no será posible aplicar el comando. Por su parte, una vez especificada la matriz a modificar, las opciones subsecuentes dependen del tipo de matriz que se trate, rectangular, polar o de camino. Aunque en cada caso no es difícil dilucidar que de lo que se trata es de modificar su número, sus distancias o ángulos y otras características comunes. Otra alternativa para editar una matriz consiste en seleccionarla. Con ello se abre una ceja contextual en la cita de opciones llamada matriz, con la que si bien no podemos modificar los objetos de la matriz en lo individual, sí podemos alterar sus parámetros, distancias, número de elementos, filas, niveles, etc. Por tanto, revisemos cómo modificar los elementos de una matriz en tres casos. 1. Editando los elementos que la componen, lo cual modificará a todos los elementos de la matriz. 2. Modificando uno o dos elementos en lo particular sin modificar el resto. Y 3. Abriendo la ceja contextual de la cinta de opciones. Todo ello en el siguiente segmento de video. En la sección modificar de la ficha inicio tenemos un comando que nos permite no crear una matriz sino editarla, modificarla. Se trata de este botón llamado precisamente editar matriz. Obviamente ahora lo que debemos seleccionar es una matriz, como en este caso. Muchas de las opciones que aparecen son las mismas que teníamos cuando estábamos creando matrices. Pero veamos dos de ellas en lo particular que resultan muy útiles cuando deseamos trabajar con este tipo de objetos. La llamada origen, como se describe en el texto, nos permite modificar los objetos de origen de una matriz y de ahí todos los demás elementos se verán también editados simultáneamente. Voy a seleccionar aquí uno de los elementos y observe que AutoCAD me da como mensaje si realmente quiero modificar todos los demás. Observe que en la cinta de opciones aparece un grupo nuevo llamado Editar Matriz, que es con el que indicaré si deseo guardar todos los cambios de edición que puedo hacer sobre los objetos que ahora han quedado resaltados, o bien si deseo descartar esos cambios. En tanto, hagamos un par de cambios en este objeto. Voy a eliminar esta línea. Le voy a añadir un pequeño círculo. Y observe que todos los demás elementos de la matriz se han modificado al mismo tiempo. Para guardar los cambios, voy a pulsar entonces el mismo botón. Voy a repetir el comando que me sirve para editar una matriz. Voy a seleccionar la misma matriz, pero ahora utilicemos su segunda opción llamada reemplazar. Al utilizarla, la ventana de línea de comandos me va a pedir que indique cuáles son los objetos de reemplazo. Esta opción me sirve para reemplazar uno de los elementos de la matriz en lo particular.
Ya seleccionados los objetos, debo indicar un punto base para el mismo, voy a indicar este punto. Y después debo indicar qué elementos o elementos de la matriz deseo sustituir. Voy a indicar este y este. Voy a concluir el comando de edición con un Enter. Y observe cómo es que ahora con la opción reemplazo he podido modificar, reemplazar unos objetos por otros que componían esa matriz. Lo expuesto en este video es correcto para la versión 2013 de AutoCAD, pero tenemos que añadir algunas pequeñas variantes. De entrada, el botón para modificar las matrices sigue estando en el mismo lugar, el procedimiento sigue siendo el mismo, seleccionamos la matriz y tenemos las mismas opciones. En la ventana de línea de comandos, origen, reemplazar, etc. Aquí vemos además las que nos da la entrada dinámica de parámetros. Origen sigue funcionando del mismo modo, nos sirve para editar un elemento de la matriz, pero aprovechando su cualidad asociativa se modifican todos los demás. Observe que en la ventana, en la cinta de opciones, siguen apareciendo los botones guardar cambios y descartar cambios. Aquí voy a hacer una pequeña modificación. Voy a desaparecer ese círculo, desaparece de todo lo demás y pulsamos guardar cambios. Hasta aquí sigue siendo entonces lo mismo que hemos visto en este video. Lo que ahí no se ve y es nuevo en esta versión es que al seleccionar una matriz se abre una ceja contextual llamada matriz, ya no creación de matriz, con todos los parámetros en secciones que ya hemos revisado antes para construirla, pero también para modificarla. Por tanto, este es otro mecanismo para su edición. En la última versión del programa seguimos teniendo el botón para editar matrices en el lugar que ya habíamos mencionado. Por tanto, esa parte de la explicación podemos obviarla. Sin embargo, incluso ya podríamos prescindir completamente de ese botón, toda vez que en el momento en el que seleccionamos la matriz, insisto, en esta nueva versión, ya tenemos algunas opciones adicionales en la cinta que me permiten, ahora sí, editar el origen o reemplazar el elemento, que era la parte que faltaba para poder tener un control total sobre las matrices desde la cinta de opciones. Hasta aquí hemos revisado 3 comandos de edición avanzada: desfase, simetría y matriz. Y también hemos visto cómo editar matrices. Para no hacer más largo este video, vamos a revisar los siguientes comandos de edición avanzada en los siguientes videos.